Como ustedes saben, este hecho que se viene investigando y que fue denunciado hace muchos años atrás, ha sido hoy día finalmente dado con el principal responsable de este millonario daño económico que se ha producido en el país, que el ministro Arce Catacora, el que en su momento el ministro de Economía Arce Catacora fungía como presidente de este fondo y por lo tanto tenía la responsabilidad directa. Los delitos denunciados son favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta económica. Según estimaciones que hemos ido recibiendo, este daño alcanzaría la suma más o menos de $700 millones o algo más. Van a seguir las investigaciones. Los hechos investigados datan de cuando el señor Arce Catacora era ministro de Economía. Por lo tanto, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, no gozan de juicio de responsabilidades. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Siempre Bolivia. Y hablábamos justamente de uno de los temas más importantes. Ahí tenía usted justamente las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien hablaba de las características bajo las cuales fue aprehendido el expresidente Luis Arce Catacora por sus actuaciones como exministro de Economía y Finanzas. Uno de los ejes que se ha registrado obviamente como materia informativa desde las 3 de la tarde aproximadamente y que nos tiene a todos obviamente al pendiente de lo que va a ser los pasos posteriores que se sigan tras su aprehensión por las acusaciones que ahora pesan en su contra, 5 delitos por el caso del Fondo Indígena. Arrancamos, bienvenidos, esto es Siempre Bolivia. Entiendo que es por un caso del Fondo Indígena. Todo hecho de corrupción tiene que ser, por supuesto, investigado y tiene que ser identificado. Bueno, Luis Arce Catacora quedó en condición de aprehendido después de haber dado sus declaraciones ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y lo que prosigue obviamente es que ya un juez defina su situación jurídica. Pero es una situación jurídica que nos lleva un poco a la reflexión y al análisis porque estamos hablando de un expresidente y de cargos que pesan en su contra porque también fue ministro de Economía cuando se habrían cometido estos delitos. Y lo queremos analizar desde el punto de vista constitucionalista. Estamos con el doctor José Rivera hasta Cochabamba, a quien le agradecemos su tiempo. Doctor, ¿cómo está? Un gusto poder conversar con usted. Daniel Castelló nos saluda. Y para analizar junto a su persona como ex magistrado, obviamente, esta condición jurídica que ya presenta el expresidente Arce Catacora. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, estimado Daniel. Es un gusto estar en su programa, a la orden. Bien, ¿por qué ya no le corresponde un juicio de responsabilidades a Luis Arce Catacora? La gran pregunta, ¿no? Y la respuesta que daba el ministro de Gobierno es porque, bueno, los delitos por los que se lo acusa corresponden a su etapa de ministro de Economía y no precisamente al periodo que cumplió como presidente constitucional de Bolivia. Pero junto a usted no sé si podemos repasar un poco lo que dicen las leyes al respecto y que respaldan obviamente esta postura del ministro. Querido Daniel, a partir de la reforma de la Constitución del año 2009, el fuero constitucional, que es una garantía a la independencia de la alta función en el ejercicio del poder, se ha reducido solamente para el presidente, vicepresidente respecto al órgano ejecutivo. Dicho de otra forma, para que la gente nos entienda, según los mandatos de la Constitución, artículo 184, que
nombra las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, el juicio de responsabilidades como garantía solo se aplica para el presidente, vicepresidente, en aquellos casos en que tengan que ser juzgados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, los ministros, los viceministros, como altas autoridades del órgano ejecutivo, no gozan de este fuero, de esta garantía del juicio de responsabilidades, por lo tanto tienen que ser juzgados ante los juzgados y tribunales de la justicia ordinarios como cualquier otro ciudadano. En consecuencia, según ha explicado el ministro de Gobierno, el proceso penal en el que se ha expedido el mandamiento de aprehensión para conducir ante el fiscal de materia al ciudadano Luis Arce Catacora es por las conductas que él asumió, ya sea por acción u omisión, cuando ejercía las funciones de ministro de Estado en materia de economía, y no cuando ejerció la presidencia, pues estos hechos datan de los años 2010 al 2013, si mal no recuerdo, cuando don Luis Arce Catacora era ministro de Estado. Él asumió la presidencia en 2021. En consecuencia, esas conductas que las asumió en su condición de ministro de Estado no le favorecen para someterse a juicio de responsabilidades. Tiene que ser juzgado como cualquier otro ciudadano ante los jueces y tribunales ordinarios. Precisando un poco las fechas, las denuncias respecto a las irregularidades surgen en los años 2014 y 2015 y ante esta situación, obviamente se advierte que quien presidía el directorio del Fondo Indígena era el ministro de Economía de aquel entonces, el expresidente Luis Arce Catacora. Ahora, usted hablaba muy bien, delitos por acción, delitos por omisión, y aquí el perjuicio obviamente en materia económica y por corrupción es el Estado, ¿no? El Estado por estas conductas que ya están enmarcadas y tipificadas en aquellas causas por las cuales se va a procesar a Luis Arce Catacora. Ahora, doctor, este caso del Fondo Indígena ha tenido un comportamiento oscilante, si me permite el término, en el sentido de que en algún momento se cerró, pero después volvió a ser abierto porque se sentía que no había sido concluido debidamente. Y en esto es que justamente nos encontramos con una sentencia en contra de Nemesia Chacollo, la exministra de Desarrollo Rural, y ahora, ¿no?, nos encontramos con este proceso en contra del exmandatario. Efectivamente, querido Daniel, si bien los hechos se denuncian en 2014, pero los hechos en sí mismos fueron asumidos durante este periodo, entre el 2010 al 2013, al 2014. Segundo, efectivamente se iniciaron acciones penales, pero fundamentalmente se instauró acciones penales contra el funcionario que, si mal no recuerdo, era gerente o director, Marco Antonio Aramayo, quien denunció los hechos. Sin embargo, desplegaron una persecución despiadada en contra de ese ciudadano, abriéndole más de 200 procesos penales en diferentes puntos del país. Ordenaron su detención preventiva sin considerar su delicado estado de salud. Lo fueron trasladando de una ciudad a otra, de un municipio a otro, para que pueda prestar declaraciones, etcétera, hasta que perdió la vida el año 2022. También se abrió y se sustanció el proceso contra la exministra Chacollo, pero no se amplió contra la totalidad de personas involucradas en estos hechos. Y esto es obvio entender porque el órgano judicial estuvo secuestrado políticamente por quienes detentaban el poder político. Y es esto lo que hemos venido denunciando, reclamando, de que había que restablecer la independencia judicial, que en mi concepto hasta hoy no está del todo restablecido. Estamos en una crisis judicial, pero bueno, por lo menos en este caso se procedió a la aprehensión de una de las implicadas, la señora Patti. Ella prestó su declaración. Entiendo que dentro de esa acción penal está involucrado el ciudadano Luis Arce Catacora, expresidente constitucional del Estado,
Por lo tanto, el fiscal expidió el comparendo para que comparezca a prestar declaración. Al no darse cumplimiento, expidió el mandamiento de aprehensión. El tema es que, según informa la prensa, el propio ministro de Gobierno ya ha prestado su declaración. El fiscal, por entender que hay probabilidad de autoría, hay probabilidad de riesgo de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad, ha dispuesto su aprehensión con un plazo de duración máximo de 24 horas, según dispone el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. En ese plazo tendrá que formular la imputación formal, remitir ante el juez cautelar solicitando la aplicación de las medidas cautelares de carácter personal, y en su caso también podrá pedir medidas cautelares de carácter real, porque los daños son realmente elevadísimos, daños económicos. Ahora, tomando en cuenta los 5 delitos por los cuales se va a procesar a Luis Arce Catacora, y entendiendo que primero vendría una fase de acuerdo a lo que solicita la Fiscalía, detención preventiva de la exautoridad. Durante ese tiempo procederá la investigación del hecho, ya sea si él permanece tal vez bajo encierro en algún penal del país, o si de repente se beneficia con la detención domiciliaria o una detención, digamos, de características sustitutivas a la detención preventiva. Bueno, eso ya determinará obviamente un juez cautelar. Pero, ¿cuáles son las penas a las cuales se enfrenta en este caso por estos 5 delitos el expresidente? Bueno, el Código Penal, que fue modificado a través de la Ley 004, Ley de Lucha contra la Corrupción e Investigación de Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, ha caracterizado, por un lado, aquellas conductas que en el pasado eran delitos comunes como delitos de corrupción, ha creado nuevos tipos penales como el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al patrimonio del Estado. Cada delito tiene un mínimo y un máximo de pena previsto por el Código Penal, modificado, reitero, a través de esta ley, pero no hay en Bolivia la sumatoria de delitos, sino se podrá el juez, en su caso, determinar que hay un concurso real, por lo tanto aplicará la pena máxima establecida para uno de los delitos, tomando en cuenta, sin embargo, las atenuantes y las agravantes. Por lo tanto, podría estar frente a la posibilidad de que le impongan una pena privativa de libertad entre 7 a 8 años. En su condición de exmandatario, en este caso, no se convierte tampoco en un atenuante. No, el ser exmandatario no es un atenuante. Tendrá que acreditar otro tipo de atenuantes respecto a la conducta, porque lo que acá se va a juzgar es la conducta que encuadre en los tipos penales establecidos por el Código Penal. Ahora, el ministro de Gobierno hablaba de un daño económico de 360 millones de bolivianos, pero que el daño total que habría generado este caso del Fondo Indígena, no sé si es un lapsus, pero voy a parafrasearlo, y hablaba de 700 millones de dólares que le habría generado de daño económico al Estado. Y que lo correcto, desde el punto de vista del ministro, sería que todos los implicados, entre ellos el expresidente Arce, devuelvan hasta el último centavo. Eso sería tal vez el ideal para resolver este caso del Fondo Indígena. Frente a 256 procesos de Marco Antonio Aramayo, que terminó perdiendo la vida en 2022. Bueno, situaciones y circunstancias que quedarán escritas en nuestra historia, ¿verdad, doctor? Pero, ¿a qué voy con el tema del gasto? Con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y con estas otras normas que ingresaron en el periodo del movimiento al socialismo, ¿podríamos decir que Luis Arce va a ser sometido a las leyes que ingresaron con su propio gobierno o con el gobierno de Evo Morales? Efectivamente, es así. Pues ellos, en el gobierno del movimiento al socialismo se predicó la lucha contra la corrupción, aunque nunca se practicó. Es el periodo donde se ha profundizado la corrupción como una enfermedad de cáncer que ha hecho metástasis, porque donde uno pone el dedo aparece la pus. El presidente Rodrigo Paz Pereira dijo en una declaración pública
que nos han dejado el país como una cloaca, porque donde se toca, hiede. Y esa ley que no la cumplieron, hoy será aplicado para juzgarlo, no para afectarles, sino juzgarles. Lo que se espera es, primero, que el fiscal realice correctamente su trabajo de investigación. Segundo, que el juez o tribunal de sentencia obre en consecuencia. Una vez concluido la etapa penal con la sentencia condenatoria, si se demuestra su culpabilidad, porque hasta hoy se presume que es inocente, conforme a la Constitución, se tendrá que demostrar su culpabilidad. De demostrarse, se le aplicará la pena y además de esa sanción penal, él tiene que reparar los daños causados al Estado, para lo que será un procedimiento de determinación y cuantificación de los daños económicos ocasionados para que sean reparados. Es muy importante, Daniel, que en este periodo que yo llamo gobierno de transición se restablezca la independencia judicial, se restablezca la independencia del Ministerio Público, se fortalezca a las unidades de investigación, que son el brazo operativo del Ministerio Público, para que todos los casos que fueron denunciados y se han mantenido en la impunidad sean objeto de juzgamiento, se determinen a los responsables autores intelectuales, autores materiales, se apliquen las sanciones, pero ante todo se reparen los daños y perjuicios ocasionados para que históricamente no se repitan estas conductas. Porque si no lo hacemos ahora, vamos a tener periodos cíclicos y se va a seguir generando conductas que luego quedan en la impunidad. Es muy importante, reitero, que este caso y muchos otros que se han denunciado, pero que no han sido objeto de la respectiva investigación y del juzgamiento, sean ahora sí objeto de juzgamiento. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por la explicación, permitiéndonos obviamente conocer cuál es el proceso que va a seguir el exmandatario Luis Arce Catacora en medio de esta denuncia de 5 delitos en su contra y bueno, esperando obviamente el detalle de qué es lo que declaró y cuáles son los argumentos que presentó en su defensa. Muchas gracias, doctor, una vez más. Buenas noches. Yo soy el agradecido, Daniel. Buenas noches y hasta cualquier otro momento. A retomar el primer tema que era motivo de análisis esta noche en Siempre Bolivia. Hablamos de la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora y quiero agradecer en esta oportunidad la predisposición y la apertura que tiene el fiscal departamental de La Paz, Juan Carlos Torres, quien ya se encuentra con nosotros y a quien le doy la más cordial bienvenida. Señor fiscal, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Siempre Bolivia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, hace instantes estábamos con un ex magistrado, con el ex magistrado José Rivera, tratando de entender obviamente el tema jurídico legal que, bueno, en este caso surge en torno a una figura como la de un exmandatario, pero que en este momento está siendo procesado por su papel y por su rol como exministro. Ahora obviamente nos basamos en los delitos por los cuales se lo demanda, se lo denuncia a Luis Arce Catacora. Son 5 de acuerdo a la explicación que brindaba el ministro de Gobierno. Señor fiscal, ¿qué es lo que pide la Fiscalía tras las declaraciones del expresidente y exministro en aquel entonces? Bien, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Debemos referir que este hecho exclusivamente está versando sobre los hechos acontecidos en el año 2009, donde esta ex alta autoridad era exclusivamente ministro de Economía. Referir exclusivamente de que este hecho del Fondo Indígena donde se encuentra la señora Lidia Patti se basa en hechos sobre la producción de tomate en invernaderos en 8 comunidades, es decir, proyectos. Debemos establecer que dentro de ese proceso de investigación se ha presentado un memorial por parte del Fondo Indígena como parte víctima y querellante. Debemos establecer de que han solicitado la ampliación de las investigaciones en contra de este ciudadano,
Luis Alberto Arce. Debemos establecer de igual manera que la Comisión de Investigadores de la Policía Boliviana presentó su informe correspondiente ante la Comisión de Fiscales, de igual manera apoyando exclusivamente esta ampliación de la investigación que ha sido sugerida por el Fondo Indígena y al margen de ello la emisión de una orden de aprehensión. Los elementos que se han puesto exclusivamente dentro de conocimiento de la Comisión de Fiscales hacen de que realicen una valoración integral de todo el cuaderno de investigaciones. Llámese así que exclusivamente de que la Comisión de Fiscales ha podido establecer la participación de este ciudadano cuando era exministro de Economía. Y evidentemente él mismo habría participado exclusivamente en reuniones ordinarias como directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, FONDIUCO. Debemos establecer que un dato o una inyección económica que tendrían ellos vendría a ser que era principalmente financiado por recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos, la IDH. Ahora bien, en base a esos análisis y a esa valoración que realiza la Comisión de Fiscales, es que se pone en conocimiento de la autoridad jurisdiccional la ampliación de las investigaciones en contra del ciudadano Luis Alberto Arce por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Y en base a ese aspecto, las autoridades fiscales en este caso hacen la valoración, la participación de este ciudadano y establecen de que él mismo tendría la responsabilidad en relación sobre el uso y destino de recursos estatales, al margen que habría sugerido incluso y promovido y autorizado la canalización irregular de fondos públicos hacia cuentas bancarias particulares de diversas personas y evidentemente sin que estos desembolsos estuvieran previstos en el Decreto Supremo de creación del fondo. Debemos establecer exclusivamente de que esta conducta que se ha podido establecer hace de que el Ministerio Público emita una orden de aprehensión en contra de dicha exautoridad. Aclarar a la opinión pública dos aspectos. El primer aspecto de que se lo está investigando en un proceso ordinario cuando la conducta que se está investigando él mismo ejercía la calidad de ministro de Economía, no de alta autoridad, en este caso de como exmandatario que si hubiera en su momento actuado en esa calidad hubiera correspondido otro tracto administrativo como un juicio de responsabilidades. Pero en este caso se tiene exclusivamente una conducta desplegada en relación a este hecho cuando era ministro de Economía. Otro elemento, se nos ha puesto por parte de la opinión pública, las redes sociales, evidentemente manifestación de que no se lo habría notificado con un inicio de investigación, no tendría conocimiento con relación a los hechos investigados, que no se lo hubiera citado. Debemos establecer que el Ministerio Público, conforme a las facultades que le otorga el procedimiento y siempre actuando en base al procedimiento y las normas y la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en base a la sentencia constitucional 0346/2016 S2 del 18 de abril de 2016, faculta al Ministerio Público dos caminos de actuaciones. Uno, cuando se cumplen los requisitos del artículo 226, probabilidad de autoría y riesgos de fuga y obstaculización, emitir de manera directa una orden de aprehensión. Y en su segundo caso, poder emitir una citación correspondiente para que pueda apersonarse al procedimiento. La valoración que ha realizado la Comisión de Fiscales en este caso, la ha realizado en base a la valoración integral de cada uno de los antecedentes y es por ese extremo que evidentemente el Ministerio Público ha emitido a solicitud
llámese, y lo recalco, del Fondo Indígena, como también de la Comisión de Investigadores, y la valoración que realiza el Ministerio Público emite la correspondiente orden de aprehensión, que ha sido ejecutado por el brazo operativo del Ministerio Público, que vendría a ser la Policía Boliviana. A la fecha, este ciudadano ya prestó su declaración informativa y él mismo ha guardado silencio, su derecho constitucional. Y nosotros como Ministerio Público, en este caso la Comisión de Fiscales, está realizando ya el trabajo de recabar mayor documentación, trabajando en tiempo y materia, ello tomando en cuenta de que tenemos hasta el día de mañana, al mediodía casi aproximadamente, para poder emitir un pronunciamiento, llámese en este caso una imputación formal, donde será puesto en conocimiento de la parte contraria para que asuma defensa, y evidentemente sea también en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, quien valorará nuestra pretensión, nuestra solicitud y los fundamentos con relación a probabilidad de autoría y riesgos procesales. Bien, fiscal, poniéndolo en términos un poco más didácticos y más sencillos, ¿cuáles eran los elementos que le permiten al Ministerio Público establecer que sí había riesgo de fuga y que sí había un riesgo de obstaculización a la justicia? Bien, debemos tomar en cuenta de que los fundamentos se lo tienen plasmados exclusivamente en la resolución de orden de aprehensión, y evidentemente han podido establecer un arraigo que el mismo ciudadano tenía entradas y salidas del país, y evidentemente a la fecha no se tenía exclusivamente acreditado una actividad lícita, y evidentemente esta situación ha hecho una valoración y análisis exclusivamente la Comisión de Fiscales, entre otros aspectos, para poder establecer riesgos de fuga y de obstaculización. Bien, ahora, el hecho de que Luis Arce Catacora haya decidido acogerse a su derecho a guardar silencio, ¿cómo interpreta esto el Ministerio Público? ¿Cómo interpreta esta Comisión de Fiscales el que haya optado por callarse? ¿Esto compromete la situación jurídica del exmandatario? Porque no está brindando ningún detalle, no está brindando ningún argumento que le permita al Ministerio Público intensificar la investigación. Pero en algún caso bien reza bien el refrán que dice: el que calla otorga. Bien, debemos establecer que el Ministerio Público siempre va a ser respetuoso del procedimiento. La Constitución Política de Estado de Procedimiento establece el derecho a guardar silencio, no como una forma que señale exclusivamente que oculte algo, sino es como un mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa que el Ministerio Público siempre lo va a respetar, ello tomando en cuenta de que el Ministerio Público está realizando, y en este momento está realizando, diversos actos investigativos con la finalidad de tener mayores elementos de convicción para poder sustentar la resolución de imputación formal que va a presentar el día de mañana el Ministerio Público. Y evidentemente, si bien es nuestro deber llegar a la verdad histórica del hecho, contrastar una versión o una declaración informativa de la parte contraria, o en este caso de la parte imputada o sindicada, pero no es menos cierto de que el Ministerio Público tiene la obligación de realizar la debida diligencia y una investigación dentro del caso, se aporten o no elementos por la parte procesada. Uno de los delitos por los cuales se lo está procesando, son 5 en total, pero uno de ellos habla de que en su posición de ministro de Economía, pero principalmente de presidente del Fondo Indígena, del directorio del Fondo Indígena, se habría producido una actitud que es interpretada ahora como incentivo al daño económico. Esto es una forma sencilla de decir, me corrige si me equivoco, por favor, señor fiscal, no tengo el dato exacto con relación al delito, es una forma de decir que por acción o por omisión, en su condición de presidente del Fondo Indígena, él habría permitido este daño económico, ¿verdad? Bien, debemos establecer en primera instancia y aclarar a la opinión pública que el Ministerio Público lo está investigando a Luis Alberto Arce por 2 delitos: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, conforme se tiene a la orden de aprehensión y la ampliación de la investigación puesto en conocimiento ante la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, conforme a la conducta desplegada
que ha podido establecer e identificar el Ministerio Público, esta alta autoridad como ministro de Economía en su momento, en ejercicio de sus funciones públicas, vamos a ponerlo así, tenía la plena responsabilidad sobre el uso y destino de recursos estatales. Al margen de ello, se tiene elementos que él habría incluso sugerido, promovido y autorizado la canalización irregular de fondos públicos hacia cuentas bancarias particulares de diversas personas. Cuando hablamos de daño económico al Estado, señor fiscal, lo que la Fiscalía y el Ministerio Público exige después de culminado, me imagino, el proceso, es la devolución del monto que implica justamente este daño. En este caso estamos hablando de 360 millones de bolivianos. Conforme a la denuncia que se tiene por parte del Fondo Indígena con relación al caso que se viene investigando del año 2009 y la denuncia presentada, se tiene un monto estimado de 925 mil millones de bolivianos, los cuales que nosotros como Ministerio Público evidentemente tenemos que contrastarlos con la diferente investigación, realizar las auditorías forenses correspondientes para poder demostrar en su momento, si llegase a corresponder ante la autoridad correspondiente, el daño económico. Pero nótese que también el Ministerio Público, ya en este caso de Lidia Patti y entre otras personas, está asegurando la preservación de algunos bienes, congelamientos de cuentas, que evidentemente son mecanismos que realiza la autoridad fiscal para poder asegurar un posible resarcimiento del daño económico que se habría producido al Estado. Señor fiscal, ¿es Luis Arce Catacora el principal responsable de este desfalco al Fondo Indígena? Bien, debemos establecer un aspecto, siempre el principio de inocencia y ser responsables. Estamos en plena fase de investigación. El procedimiento, el artículo 233, numeral 1, nos establece probabilidad de autoría acompañada con ciertos indicios de convicción. Y evidentemente es en el transcurso de la investigación que esa primera hipótesis con relación a la participación, probabilidad de autoría y elementos de convicción que se vayan a concretar, vayamos a tener exclusivamente el tema de poder establecer niveles y grados de responsabilidades, pero de que sí formaba parte exclusivamente del directorio del Fondo de Comunidades Campesinas, de pueblos indígenas originarios campesinos, formaba parte exclusivamente, ¿no? Y se tendría ahí ya un grado de responsabilidad. Fiscal Luis Torres, muchísimas gracias por haber estado en Siempre Bolivia. De verdad que es un placer conversar con usted y conocer a cabalidad cómo se ha estructurado esta denuncia en contra del expresidente Luis Arce Catacora, y obviamente estaremos al pendiente de cómo va tomando su curso, en todo caso no solamente la investigación, sino el proceso legal en sí en contra de la exautoridad. Muchas gracias una vez más por su tiempo y por toda la explicación que nos ha brindado esta noche. A ustedes muchas gracias por la invitación y será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Mientras tanto, nosotros aquí en Siempre Bolivia hacemos una pausa. Enseguida volvemos con más para usted. Estamos presentes en los momentos trascendentales e históricos de nuestro país. Transmitimos los eventos que proyectan nuestros artistas, nuestras expresiones culturales y que fortalecen nuestra identidad. Conectamos a millones de bolivianos para sentir y vivir la pasión de un solo corazón. Estamos comprometidos con nuestro país. Estamos contigo. Bolivia TV, nuestra televisión. Bolivia TV, Oruro. Que nos vayamos hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aquí en La Paz para que vayamos conociendo cuál es el ambiente. Recordemos, en esta jornada brindaba declaraciones el expresidente Luis Arce Catacora. ¿Respecto a qué? Respecto a los delitos que ya se lo acusa, ¿no?, por haber sido presidente del Fondo Indígena. Delitos, acusaciones que seguramente él deberá explicar el día de mañana o ante un juez cautelar cuando ya seguramente se conozca.
se conozca cuándo exactamente se desarrolle esta audiencia. Vamos a ir con Fernando Britas, si me permiten, rápidamente con él para que vayamos conociendo qué es lo que sucede en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. A estas alturas ya terminó la declaración del expresidente Arce. Muy buenas noches, Daniel, muy buenas noches al país. Así es, justamente el presidente se mantiene en estas dependencias, en la FELCC. Bueno, para ser precisos, tenemos conocimiento que él se encuentra en el segundo piso, donde están ubicadas las oficinas de la DELCC, la oficina anticorrupción de esta instancia. Bueno, al respecto también de la información que nos ha brindado el ministro de Gobierno, Oviedo, bueno, vamos a mencionar los delitos por los cuales se ha aprehendido al exmandatario. Estamos hablando de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. Estos son 5 de los delitos por los cuales va a investigar la Fiscalía, y como bien tú lo decías, Daniel, hasta mañana ya la Fiscalía tiene el plazo para hacer la imputación formal y también que se ponga a instancias de medidas cautelares a Luis Arce para que el juez determine si él va a continuar con la libertad privada o de repente quizás tenga algún otro dictamen por parte del juez. Esto es lo que vamos a conocer la próxima jornada, Daniel. Estaremos al pendiente de lo que pueda pasar mañana, cómo procesan las autoridades este caso, que tiene por protagonista al exmandatario Luis Arce Catacora, ahora enfrentando 5 delitos. Habrá que ver qué dice el juez cautelar. Entendemos que allí existe la posibilidad de que se dictamine su encierro preventivo, así como también, tal vez, José, de alguna, no sé, determinación sustitutiva a la detención. Eso ya dependerá de la justicia y del juez cautelar que maneje el caso. Bien, Fernando, muchísimas gracias. Será hasta cualquier otro momento con más información a lo largo de esta noche. Que te vaya muy bien. Bueno, ya terminó de dar sus declaraciones. ¿Dio sus declaraciones? Pues la verdad es que no. De acuerdo a la entrevista, a la primera que tuvimos esta noche, ¿no?, con el fiscal departamental de La Paz, hemos llegado a la conclusión de que evidentemente no dio ninguna declaración en el exmandatario y simplemente se acogió a su derecho al silencio, que está establecido obviamente como un derecho constitucional. Mañana Luis Arce Catacora seguramente tendrá la oportunidad de presentarse ante el juez cautelar y será esa instancia la que nos dictamine, la que nos indique qué va a pasar exactamente con el exmandatario, que en este momento está siendo procesado por actuaciones cometidas cuando fue ministro de Economía y en esa condición presidía el directorio del Fondo Indígena. Hacemos una pausa en Siempre Bolivia, pero no se separe de nosotros, tenemos más información para usted al retornar. Bolivia TV, Potosí.